¿Qué tal, amigos de Vanguardia MX? Qué bueno que nos acompañan otra vez acá en este espacio en el cual procuramos tener conversaciones con personas que nos ayuden a comprender mejor la realidad y a partir de ello tomar mejores decisiones. Esta edición extraordinaria de conversaciones se la estamos llevando a usted porque, pues, en primer lugar, es el espacio que pudimos encontrar con nuestro invitado, que está muy ocupado entre ruletas, blackjacks y entrevistas con todos los medios. Y en segundo lugar, porque pues hace falta una voz especializada que nos ayude a comprender qué demonios está pasando en el mundo y qué es lo que Donald Trump está haciendo. Así que para hablar de ello, nuestro invitado de hoy, que ya ustedes lo conocen, es Quasar Elizundia, quien es estratega de investigación de mercados de la firma Pepperstone para América Latina, a quien siempre le agradecemos mucho que haga un espacio entre sus múltiples ocupaciones para acompañarnos. Quasar, ¿cómo estás? Buen día. Carlos, muchísimas gracias por la invitación y espero que la asociación sea un poco más hacia los mercados y no tanto a la ruleta. De hecho, no soy muy bueno ahí. No eres bueno ahí, bueno, en el Blackjack o en el Texas Hold'em, a lo mejor puedes probar suerte. Texas, yo soy de Texas. Además, tú eres de Texas. Oye, Quasar, bueno, pues la pregunta del día, de la semana, tal vez del trimestre, es ¿qué demonios está intentando hacer Donald Trump? Además de un desgarriate que ya nos costó en esta semana que estamos grabando, pues un lunes negro. Claro que sí, Carlos, y me fascina que lo hayas presentado de esa manera porque al final del día sí se siente como eso. ¿Qué demonios es lo que está efectivamente pasando a nivel global? Y bueno, yo creo que para simplificarle a la audiencia un tanto lo que están presenciando es una reestructuración. Lo que se está buscando es que efectivamente Estados Unidos a largo plazo, obviamente esto es algo que no va a suceder de la noche a la mañana, sin embargo los movimientos que está buscando la administración de Donald Trump pues se alinean un tanto con esa noción de que efectivamente a largo plazo pues la industria, la manufactura pueda regresar a Estados Unidos. Eso es hasta en cierto modo la jugada, ¿no? Yo creo que aquí se tiene que observar de dos diferentes partes. Por un lado, lo que representan las tarifas. Esto es una motivación para que obviamente las plantas puedan pues desarrollarse, implementarse, estructurarse en Estados Unidos y de esa manera pues poder acceder al mercado norteamericano. La otra parte, la otra vertiente con la cual han estado buscando hasta en cierto modo también motivar que esto pueda suceder, pues esa es la parte desde un punto de vista fiscal, ¿no? Con las tarifas fiscales o los niveles fiscales impositivos. Eso es hasta en cierto modo lo que se está buscando hacer. Lo que más reciente se ha observado y en lo que de momento está dejando a todo el mundo, pues ahora sí que con la boca abierta, que es lo que está sucediendo, pues es la implementación de estas tarifas. Y el objetivo, como lo veníamos comentando, mi estimado Carlos, pues es eso, ¿no? Que pueda regresar la manufactura a Estados Unidos. Muy Pero, probablemente se han de estar preguntando, ¿y por qué esto es necesario? pero antes, un poquito antes que eso, Quasar, porque el asunto es como, no está Trump un poco jugando a ser Thanos, de que chasquea los dedos y las cosas pasan. Por ejemplo, en el caso de México, regresar la industria automotriz a Estados Unidos, pues es una cosa que se acabará su administración y no ocurrirá, incluso si se empezara. Como tú lo mencionas, sí es algo lo cual no va a ser inmediato, es algo lo cual muy probablemente va a perdurar este proceso más allá de lo que representaría la administración. Pero aquí lo que me resulta de bastante interés es que hay que recordar que esta no es la primera ocasión en la que Estados Unidos implementa, al menos en el corto plazo, tarifas. Para eso nos tendríamos que estar remontando a la primera administración de Donald Trump. Y lo que resulta de relevancia detrás de ello es, y a mí al menos lo que me indica esto es que sí realmente hay una dinámica, un enfoque en el cual se está tratando de reestructurar un tanto es lo que pasa subsecuentemente con la administración de Joe Biden. Hay que recordar que si bien no fue tan punitiva en el aspecto de continuar desde un punto de vista de retórica tan agresivo en la cuestión de implementación de nuevas tarifas, se mantuvieron. Todo lo que se había estado manejando en el caso de contra de China se mantuvo. Por consiguiente, eso al menos a mí en lo personal me da una noción de que efectivamente es un interés muy probablemente el cual va más allá de una sola administración y uno en el cual Estados Unidos sí efectivamente está cayendo en conciencia que tiene que depender menos de los bienes que produce, de los bienes que estos se te están hasta en cierto modo produciendo en el extranjero, ¿no? Hasta en cierto modo, por lo que para responder tu pregunta, creo que sí es algo lo cual muy probablemente va a perdurar más allá de la administración de Donald Trump, que bueno, también ha habido ahí rumores, los cuales, y no rumores, hasta el mismo presidente pues ha comentado esta cuestión que pudiera estar buscando un tercer mandato, eso constitucionalmente ya se ha mencionado, pues es imposible, sin embargo, bueno,
ahí está esa gran incertidumbre, pero bueno, La tentación no, del poder. nunca se va del todo, nunca se disipa, siempre está ahí presente. Pero, a ver, Quasar, casi cualquier experto que valga la pena leer, escuchar, atender, está en desacuerdo de la forma en que Donald Trump está haciendo las cosas. Entonces, ¿la fórmula es una fórmula para el desastre o puede tener algún desenlace positivo? Yo creo que la agresividad y la incertidumbre es lo que está siendo desfavorable. Yo creo que ahí es donde puede haber la mala implementación de esto. Yo creo que si en su lugar se buscara un enfoque relativamente más dócil en el aspecto de cómo se plantea, cómo se llega a la mesa de negociación, creo que esto pudiera tener hasta en cierto modo menos incertidumbre, porque lo que efectivamente hemos ya estado cosechando, no sé si han estado monitoreando, pues es todo este deterioro de la parte de los datos blandos, ¿no? El cómo se sienten los consumidores en Estados Unidos, en esta amplia incertidumbre también en el aspecto inflacionario, pues tiene todo este impacto que te está desarrollando, toda esta noción de no saber hasta dónde, hasta qué niveles, cuánto. Por consiguiente, yo creo que a lo mejor una retórica relativa, sí con ciertos enfoques agresivos en el aspecto de cómo se implementan algunas, pero también buscando en enfoques clave. Yo creo que, por ejemplo, aquí lo que creo que cabe resaltar, ¿qué tanto se beneficia Estados Unidos de imponerle? O que a lo mejor podemos ver que esto es lo que está haciendo la administración de Donald Trump, es evitar que luego China, de manera, pues por darle la vuelta a la tangente, pues busquen alternativas y posicionarse en otros países para de esa manera llegar a Estados Unidos. Pero la gran pregunta es, ¿qué tanto te beneficia a ti como economía el que ahora pues tengamos tarifas tan elevadas en contra de Vietnam? Una, hasta en cierto modo, nación la cual es clave para toda la parte de la vestimenta, algo lo cual hasta en cierto modo es tan importante que en Estados Unidos se produzcan ahora los zapatos, la vestimenta, qué tanta ventaja nos da como país. Yo creo que ahí es donde pues eso pudiera haber sido un tanto más calculado, más metódico a lo mejor y ser pues un poco más preciso, ¿no? Porque si no, de otra manera, pues lo que vas a terminar obteniendo pues esta parte de simple y sencillamente van a incrementar los costos de cosas que no necesariamente nos van a beneficiar del todo que se produzcan en Estados Unidos. Bueno, incluso he escuchado a algunos analistas que dicen que al final de cuentas lo que a Trump realmente le interesa es el regreso de la industria de alto valor agregado y que estas cosas que a lo mejor ya no se pueden hacer en Vietnam terminarían haciéndose en México. Efectivamente, yo creo que la parte que sí es para mí en lo personal clave es la siguiente. Y es en lo que se están enfocando, pero que entro un tanto en discrepancia con las otras vertientes, ¿no? Definitivamente están buscando que la industria de semiconductores automotriz regrese hasta en cierto modo a Estados Unidos. Y se han de preguntar, ¿y por qué tanta obsesión con esto? Bueno, yo creo que ya para quienes estén un tanto familiarizados con los avances tecnológicos, es clave de cara a quien va a poder controlar, hasta en cierto modo, va a ser el líder, hasta en cierto modo, del nuevo siglo, desde un punto de vista económico y global y también desde un punto de vista armamentista, es quien pueda producir todos estos drones, quien pueda producir estos humanoides y hasta en cierto modo, luego lo que resulta de interés es a lo mejor y a su vez la parte de automotriz, no necesariamente tan en específico ligada a esta parte, sin embargo, pues al menos ya se tienen estas líneas de producción con relación a bienes un tanto más complejos, donde de momento pues en Estados Unidos nos encontramos bastante detrás, ¿no? Entonces yo creo que lo que están buscando, que están cayendo en conciencia es que esto es una parte de seguridad nacional. De cara al futuro, quien logre producir estas partes, pues va a estar en cierto modo pues tener una gran ventaja en contra de los otros países. Hay que recordar que de momento en lo que corresponde a Estados Unidos, en Estados Unidos se es líder con relación a la parte del software. ¿Sí? Con todas estas innovaciones de software, sin embargo, en la producción de los electrónicos, todo esto pues está bastante detrás, ¿sí? Hasta en cierto modo China le ha logrado obtener ya la ventaja en cuanto a producción de todos estos bienes y pues al final del día, si es que efectivamente a largo plazo va a haber un continuo confrontación con China, pues cómo es que vas a tú en algo que va a ser crucial de cara al futuro, todos estos drones, todas estas partes de productos electrónicos avanzados. Oye, ¿sabes qué? Sí, estoy en desacuerdo con lo que tú estás haciendo, pero por favor todavía tú proporcioname estos bienes, estos Y los electrónicos. chips, ¿no? Que se producen Exacto, en los chips Taiwán, y también esencialmente.
Efectivamente, los chips son obviamente clave, pero también está en la parte de los otros electrónicos y esto de momento nada se produce en Estados Unidos, no a ese nivel de nada. Sin embargo, pues cuando se ve desde una perspectiva de mayor amplitud, pues es minúsculo, ¿no? Lo que se hace en Estados Unidos y dentro de lo que Claro. se depende, los celulares, todo eso en China o en India, en todas estas otras partes que, pues todas estas tecnologías eventualmente van a ser clave, ¿vale? Ya lo son y pues obviamente con los siguientes avances que se han logrado en la parte tecnológica, pues son van a ser todavía muchísimo más importantes y si no se logran producir, si no se producen en casa y estás en un proceso en el cual te estás desvinculando de esa otra economía, pues cómo vas a lograr realmente mantenerte, ¿no? Ya, oye, Quasar, pero luego da la impresión, sobre todo cuando uno empieza a ver la catarata de memes que ha caído en internet por estas aranceles que le pusieron a una isla donde nomás bien pingüinos, pues como que el pleito era con China, ¿no? Pero, y bastaba con pelearse con ella, incluso quizá alinear al resto del mundo en contra de China y no agarrarla contra todo el mundo. ¿O tú cómo la ves? Bueno, efectivamente ahí es donde entramos una vez más esa cuestión de creo que se pudo haber manejado de mejor, una mejor manera, ¿no? Un poco más quirúrgica y creo yo que hasta en cierto modo simple y sencillamente se optó por la versión más fácil. De hecho, no sé si recuerdas, Carlos, se había hablado de toda esta temática de que iban a hacer una investigación súper profunda en cuanto a cómo eran las relaciones comerciales con cada uno de los diferentes países y todo esto. Al final del día lo que terminaron haciendo es considerar cuál es el déficit que se tiene con cada uno de estos países y hasta en cierto modo con relación a lo que ellos terminan importando, lo que le corresponde a la parte del déficit, dividirla entre dos y ese es el arancel que te vamos a imponer. Yo creo que se fueron de la manera Sí. bastante bruta en el aspecto que no se desarrolló tan delicadamente y se optó por la versión más fácil, la más sencilla y pues órale, a todos. Ah, bueno, uno de los memes que anda por ahí, ¿no? Es el de esta fórmula así garigoleada. Y bueno, creo que se resume muy bien en lo que tú dijiste. Esa fórmula ahí con símbolos matemáticos que todos Claro. alguna vez vimos, parece que se lee, agarre usted un número primo, multiplíquelo por 3, réstale el número que pensaste, sácale la raíz cuadrada y ahí está, ¿no? Algo Es así. muchísimo más sencilla de lo que la gente piensa, ¿eh? En la parte superior tienes el déficit comercial, ¿sí? Vean, es la X, esas son las exportaciones. En la parte del numerador van a tener, obviamente, las exportaciones menos las importaciones dividido por la propensión de consumo, que va a ser la parte de la Q, y el otro, ay, se me olvidó ahorita cuál es el otro, El y luego epsilon. es el epsilon, y eso multiplicado por las importaciones. Obviamente, lo que manejaron en la parte primera de esa ecuación era una elasticidad de 4 con una propensidad de consumo de 0.25, lo cual se neutralizaba, o sea, eso se quedaba en 1, obviamente, y eso multiplicado por las importaciones, pues era simple y sencillamente el dividir cuál es tu déficit con relación a lo que tú importas, y ese fue el resultado, el cual luego se dividió entre dos en lo que esto manejaba Donald Trump, en lo cual pues consideran que estaban siendo bastante benignos por no hacerlo tan drástico de lo que deberían de haberlo hecho, en lo cual pues están, nos implementan, son bastante injustos en contra de nosotros, pero nosotros estamos siendo bastante considerados y nada más le vamos a imponer la mitad. Mucho teatro, mucho show. La realidad de las cosas es que simple y sencillamente se consideró cuál es el porcentaje que hay del déficit comercial con relación a las importaciones y le dividieron entre dos y eso es lo que buscaron imponer. Nada que ver con Sí. lo que se había estado comentando de que iban a hacer las evaluaciones correspondientes de todos los diferentes factores, de las tarifas que les imponían, de las otras cuestiones también desde un punto de fiscal. Eso es más en la parte de tasas impositivas en contra Sí, y de las los bienes por cuestiones de parte de carácter Europa. cambiario, ¿no? También, y Exacto. las, y las, y las medidas no arancelarias. Efectivamente, eso que comentas tú más en específico, que lo hemos estado escuchando, que es algo que se venía también ya haciendo estudios por mucho tiempo, los déficits que se manejaban en cuanto en la divisa del yuan, algo lo cual obviamente desde un punto de vista comercial, al ser más débil tu divisa, pues eso te genera que seas más competitivo. Eso era todo lo que según ellos estaban tratando de considerar, nada que ver con lo que realmente terminaron procediendo, con lo que terminaron Bueno, procediendo. pero será mucho show y será mucha pirotecnia verbal, Quasar, pero está pegando en los mercados. Pues, Estamos grabando esta conversación el martes 8. Es el plazo que Donald Trump le ha fijado a China para que se retracte de mm, las tarifas que le puso a Estados Unidos
de 34%, y si no, a partir de mañana le va a aplicar otro 50%. ¿Qué va a pasar allí? ¿Esto es como una guerra fría de aranceles? Pues no lo pondría hasta en cierto modo como una guerra fría, yo creo que es una guerra realmente un poco más abierta en el aspecto comercial y pues desafortunadamente lo que esto va a terminar implicando e impactando pues es en primera instancia algo lo cual efectivamente va a elevar el costo del dinero. ¿Por qué? Porque ahora todas estas cosas que hubieran sido importadas, que también hay que considerar que no solamente el producto final, hay muchas de las otras partes que luego son componentes, todo esto va a ser más caro y al final del día pues vamos a ver qué tanto realmente puede absorber el consumidor y qué tanto van a, obviamente, las partes de las compañías, ¿no? Absorben en cuanto a estos incrementos. Sin embargo, vamos a tener más inflación. Adicionalmente, esto muy probablemente va a tener un impacto desde un punto de vista de desarrollo económico y por consiguiente eso es lo que estamos viendo en los mercados. En los mercados ha sido muy notoria esa reacción en cuanto a lo que se está buscando implementar y algo lo cual pues no están aprobando del todo los mercados porque se está manejando esta noción de que esto efectivamente va a tener un impacto desde un punto de vista económico como un posible caso vía hacia una temática de recesión. Eso es lo que estamos ahí viendo en los mercados y en los cuales pues ya muy cerca de los linderos de un territorio de bajista, ¿no? Lo que ya se le conoce un poco más como una temática de corrección. Oye, y justo en este contexto, cuando comienzan a surgir, se empiezan a sumar más bien las voces que critican la estrategia de Trump, ayer colocó en su cuenta de Truth Social una arenga de esas duras, diciéndole a la gente que no sea estúpida, que se aguante, que tenga paciencia y que va a venir la gloria. Está en un terreno donde siente que está perdiendo apoyo o es solamente abonarle más a su retórica dura. Bueno, yo creo que aquí vamos a tener que dividir hasta en cierto modo en la parte de su apoyo, porque obviamente tenemos la parte de esa fuente del MAGA, hasta en cierto modo, los cuales pues sí estaban vinculados un poco más a la parte de pues con capital y todo eso. Esos son los que más lo han resentido. El otro, la otra área, por así decirlo, de apoyo, ese frente un poco más laboral, el cual a lo mejor no tiene tantas inversiones, de momento todavía no lo han resentido, porque no hemos visto ese incremento significativo en la parte de la cuestión inflacionaria, pero eventualmente cuando esto ya empiece a integrarse más, cuando ya empiecen los costos del día a día de los bienes y de los servicios en el día a día a incrementar significativamente, ahí es donde ya pudiéramos empezar a ver esa otra parte, pues perder un poco de apoyo, ¿no? Porque de momento todos son, pues ahora sí que, sí, ¿cuál sería el término? Simpatizan, ese sería, de momento hay simpatización con relación a esa temática, ¿no? De lo que se está haciendo, pero vamos a ver hasta qué tanto punto pues hay ese aguante, ¿no? Por parte de su base de apoyo. Pero entonces, ¿a dónde vamos? ¿Le va a Ujú. funcionar el plan a Trump? ¿Se le va a revertir? ¿Lo está usando para que la estrategia real en la cual está trabajando funcione? ¿Cuál es el futuro inmediato que tú prevés? Bueno, inmediato, yo creo que vamos a mantener toda esta cuestión. Como lo he estado manejando y he tratado de navegar esta situación, que es bastante compleja, para serte bien honesto, Carlos, muchas de las cosas no sabemos cuál va a ser la reacción, qué es lo que va a ser el siguiente paso, pero al menos como yo me he tratado de proteger un tanto y estructurar un poco el pensamiento, tenemos que él lo manejó como esta fecha de liberación. ¿Vale? Yo como lo he estado tratando de comunicar es más bien esta fecha de clarificación y con diferentes etapas, ¿sí? Etapa número uno fue el movimiento por parte de Estados Unidos. Esto seguido de la etapa número dos, que van a ser todas estas temáticas de represalia y de las posturas que estamos viendo de las otras contrapartes, para lo que luego la etapa número tres va a ser hasta en cierto modo el cómo Estados Unidos recibe lo que están haciendo otras naciones y ahora sí ya tratar de buscar esta cuestión de negociar y a lo mejor lo que vamos a terminar eventualmente con los nuevos niveles. Etapa número cuatro va a ser cuando efectivamente empiecen a sentirse los
impactos, que esto ya sería un poco más a mediano, ¿no? Mediano y largo plazo. Ahora, ¿qué tanto le va a funcionar? Esa es la gran incógnita, ¿no? Esa es realmente una situación bastante compleja. Yo creo que hasta en cierto modo, aparentemente puede ser algo lo cual sí vaya a dar beneficio. Ya hemos estado escuchando por muchas multinacionales, hemos escuchado estos proyectos de gran inversión, hemos escuchado a Apple mencionar que va a invertir 500 mil millones de dólares en Estados Unidos, porque obviamente pues luego le va a resultar bastante pues costoso, ¿no? El llevar a cabo una producción en China o en algún otro país en el cual va a terminar pagando un costo arancelario cercano al 100%. Yo creo que pues ahí ya eso por sí solo te termina limitando, ¿no? El cómo puedes ver esa vía de producción. Por consiguiente, creo que va a ser algo lo cual va a tener relativamente un tanto de éxito en traer las compañías de vuelta a casa. Sin embargo, pues también hay que hacer la siguiente pregunta. ¿A qué costo en el interín? Y eventualmente, pues también cuáles van a ser los costos futuros de esos nuevos bienes y servicios, porque no va a ser lo mismo, que obviamente es una de las temáticas que ya se ha escuchado a lo largo del tiempo. China ya no es tan barato como llegó a serlo en cuanto a la mano de obra, sin embargo, pues todavía sigue siendo más barata, ¿no? Que a comparación de lo que te va a costar una mano de obra en Estados Unidos, que si bien ahí luego está el otro argumento que ya va a haber, pues hasta en cierto modo, esta parte de más robots y una cuestión de producción más tecnológica, pero ahí luego viene la contraparte a ello, y eso donde te deja al pueblo norteamericano, que en teoría pues es algo lo cual también estás buscando apoyar, ¿no? El desarrollo de los ciudadanos y que tengan más puestos laborales, es algo como si bien recuerdan cuando se llevó a cabo el anuncio, pues estaban ahí todas estas... los de las automotrices, se me fue el nombre. Sí, los sindicatos, Los los sindicatos, integrantes de los efectivamente, los sindicatos. sindicatos, porque esto les va a apoyar, porque han estado perdiendo, pues ahora sí que puestos laborales a lo largo del tiempo. ¿Cómo es que efectivamente van a ser los costos de que ahora se produzcan estas cosas en Estados Unidos? Yo creo que ahí esa es otra parte. Ya. Y bueno, y en el caso de México, Cuásar, ¿cómo lo estamos llevando? ¿Nos va a ir bien? ¿Nos va a ir mal? ¿Vamos a sufrir un poquito? ¿Vamos a sufrir mucho? Mira, para serte bien honesto, una de las temáticas bajo las cuales había estado navegando anteriormente era esto, hasta en cierto modo lo veía como algo lo cual estaba buscando Estados Unidos hacer presión en contra de México y Canadá para hasta en cierto modo montar un frente unido en contra de China en conjunto. Sin embargo, ahora que estamos viendo también ya la implementación de, pues ahora sí que de aranceles y en los cuales aparentemente no está siendo flexible en cuanto a ellos de la cuestión automotriz, yo creo que eso, pues, es algo lo cual sí le va a terminar impactando significativamente a México, ¿no? Si es que efectivamente, pues, no le va a permitir ahora que México mantenga gran parte de la producción del ensamblaje de vehículos, pues, es algo lo cual es significativo para la economía mexicana. Entonces, yo creo que estaba bajo esa noción de va a ser una cuestión de negociación, unas herramientas para tratar de ajustar hacia, en cierto modo, a México y Canadá que se alineen con la visión de Estados Unidos en contra de China, pero ahora donde veo, pues también le estás tratando de quitar industrias clave a México, creo que eso puede ser relativamente más complejo, ¿no? Anteriormente, pues veníamos navegando toda esta cuestión del nearshoring, friendshoring, que había sido esa maravilla, ¿no? Que habíamos estado considerando y pensando que iba a ser el caso para México, pero si dentro de todo esto pues le está quitando industrias clave Estados Unidos o buscando quitar industrias clave Estados Unidos a México, pues ahora cuál va a ser la producción de México, a menos de que pues lo que anteriormente era la producción relativamente menos avanzada que se estaba viendo en Vietnam y en estos otros países, que esa sea la cual le resulte a México, puede ser el caso. No hay que olvidar que anteriormente, antes de que se fuera a Asia, pues en México era una potencia productora en la cuestión de vestimentas y de calzado. Puede ser que por ahí vaya la cosa, puede. Sin embargo, pues al final del día también no es una manufactura la cual sea tan avanzada y pues obviamente entre más avanzada la manufactura, pues más es el beneficio que hay para ese país, ¿no? Entonces, si no le va a permitir que Estados Unidos que esa se mantenga en México, pues creo que es una situación bastante compleja. Lo que sí me gustaría añadir en cuanto a ello es que creo que dentro de lo que ha estado sucediendo de momento, yo creo que Claudia ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un muy buen trabajo en el aspecto de no ser tan propensa a caer en esas reacciones provocativas por parte de Trump. Yo creo que ha sabido hasta en cierto modo manejar bastante.
No estoy hablando de las otras áreas desde un punto de vista político, cabe la pena recalcar, sin embargo, un poco más a cómo se ha montado un tanto la postura por parte de esta administración en cuanto a lo que ha estado haciendo este Donald Trump. Creo que ha hecho un buen trabajo, sin embargo, pues creo que hay pues complejidades de cara al futuro y las cuales pues son bastante serias. Espero que sí eventualmente pues logren hasta en cierto modo dentro de lo que es el TEMEC pues buscar un acuerdo para que no se realmente vayan todas las industrias de bienes, por así decirlo, avanzados a Ya. Estados Unidos, ¿no? Y que quede una parte para México también. Ya, oye, nos ponemos mucho o enfocamos mucho, ponemos mucha atención en el tema de la manufactura, sobre todo acá en la región sureste de Coahuila, desde donde nosotros transmitimos, en la industria automotriz, porque esa es, digamos, la bujía, el motor importante Claro. de nuestra economía. Pero he escuchado y he leído comentarios en relación con que industrias como la agroalimentaria ya están siendo fuertemente afectadas en este momento Claro, en temas de definitivamente. exportación. Bueno, cuando se toma en consideración, pues en especial por las implementaciones que se han manejado en cuanto a los bienes, si no es que cumplen con los, ahora sí que con las características del TEMEC, pues todavía están estos niveles de 25%. Entonces, pues puede que haya otras industrias las cuales pues continúen siendo bastante impactadas y desafortunadamente, y no solamente estas industrias que no logren entrar dentro de las características del TEMEC, al final, la realidad de las cosas es que conforme continúe esta continua incertidumbre en cuanto a lo que va a terminar siendo con esta relación con Estados Unidos, pues muchas compañías, muchos negocios van a pensar dos veces en cuanto a realmente producir, en cuanto a realmente aventarse a proyectos a más largo plazo y eso naturalmente lo cual termina generando pues esa incertidumbre. Es algo lo cual de hecho con lo que hemos estado escuchando por parte de proyecciones económicas para el caso de México, la que he escuchado la más aventurera es la parte de Hacienda. Por otro lado, el Banco de México ajustando bastante, de hecho la OSD pues poniendo una situación bastante precaria para la cuestión de crecimiento económico. Se espera que pudiera ya estar, de hecho, en esta primera parte del año calendario en México, pues México en recesión, ¿no? Por consiguiente, conforme continúa toda esta incertidumbre entre lo que va a terminar haciendo, qué va a terminar impactando, qué se va a poder quedar aquí en México, que no, eso continúa desafortunadamente mermando el desarrollo económico, mi estimado Carlos. Ya. Bueno, entonces, en el cortísimo plazo, para mañana, para pasado, para la próxima semana, el ciudadano de a pie, las personas que no toman decisiones realmente, sino que solo tienen que resentir las consecuencias, ¿qué cosas pueden hacer? ¿Cómo pueden protegerse de alguna forma o están a la intemperie? No, no necesariamente. Obviamente yo sí sería un poco precavido porque hay estrategias las cuales luego puedes tomar beneficio de este tipo de correcciones en los mercados. Hemos estado observando ahí la renta variable a modo generalizado, pues bastante impactada y hay una metodología que es el famoso Dollar Average Average Dollar Cost, que básicamente sería en lo cual, en lugar de simple y sencillamente tratar de buscar esos puntos mínimos para volver a introducirte al mercado, ir poco a poco tomando beneficio de estas caídas, no solo de un solo nivel, sino irlo dosificando y de esta manera pues puedes ir promediando hasta en cierto punto tu punto de entrada, ¿no? Y obviamente pues eso te permite tomar un tanto de beneficio para aquellas personas pues que puedan ahí tomar pues ventaja, ¿no? De este tipo de correcciones, obviamente hay que verlo de la siguiente manera. En lo que anteriormente hubiera sido un costo muchísimo más elevado para obtener activos de calidad, hasta en cierto modo, pues ahora son relativamente más baratos. Entonces ahí esa puede ser una ventaja que pueden ir tomando quienes pues, tienen ahí un capital, ¿no? Para invertir. Ya, bueno, pues a contener la respiración y a esperar que las cosas se acomoden, porque sobre todo el problema más importante en este momento, como nos has explicado, pues es la incertidumbre. Y en medio de la incertidumbre está muy complicado tomar decisiones. Espero que la próxima vez que nos veamos por acá, Cuásar, haya un poco más de claridad. Eventualmente lo va a ver, mi estimado Carlos. La realidad de las cosas es que esto sí va a ser un proceso difícil. Se están reestructurando muchas cosas a nivel internacional, pero también a la vez, pues no va a ser de beneficio si todo se colapsa. No, no.
sí va a haber una transición, va a haber dolor, va a haber cambios, pero también a su vez, pues no podemos permitir de que todo caiga, ¿sí? Entonces yo creo que eventualmente se va a llegar a un punto en el cual va a haber algún tipo de negociación y se van a reestructurar ciertas cosas, que obviamente sí puede que haya ciertas partes las cuales pues conlleven una pérdida o que su posición futura pues no vaya a ser tan favorable como lo llegó a ser en un pasado, pero también a su vez no me gustaría transmitir un mensaje en el cual a partir de aquí todo va a ser desfavorable y va a ser un colapso total. Creo que eventualmente va a haber una mejoría. Ya. Bueno, pues como el mundo no se va a acabar, entonces, pues esperamos vernos pronto por acá nuevamente. Ojalá que la siguiente vez que nos veamos o que ustedes nos vean por acá en este espacio, pues estemos transmitiendo desde Las Vegas, mi querido Quasar. Esperemos que así sea. Hay que irnos preparando para la temporada de verano. Ya. Por lo pronto, pues esperemos que a Carlos le vaya bien con la visita de su jefa y si sobrevive, pues que nos invite, ¿no? Claro que sí. Esperemos ahí que le vaya muy bien al querido Charlie. Muy bien, pues Quasar Elizundia, analista de mercados para América Latina de la firma Pepperstone. Muchas gracias por haber estado con nosotros por acá. Espero que pronto podamos conversar nuevamente contigo con un poco más de certidumbre en el futuro. Muchísimas gracias, Carlos. Esperemos que así sea. Un fuerte abrazo. Y gracias a usted que hace favor de acompañarnos acá en este espacio. No se despegue de la sintonía de Vanguardia MX. Aquí nos vemos en la próxima.